Aparentemente, la salida de un hombre de 29 años de una de las bandas delincuenciales que operan en el sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Varones, ubicado en la zona 18, ocasionó un motín. El hecho se salió de control y uno de los reclusos disparó en contra de su mismo compañero de celda, asesinando al hombre con el alias El Chaparro. Tras varios minutos de trifulca, intervinieron los guardias del sistema penitenciario y pidieron refuerzos a la Policía Nacional Civil. El director general adjunto de la PNC, Adal Rodríguez, dialogó con los reos. En la conversación, Rodríguez le pide a los privados de libertad que entreguen a los responsables de la muerte de El Chaparro y quienes tuvieron que ver con el ataque que aparentemente dejó 4 heridos para ser puestos a disposición del juzgado competente. En la llamada que entró al 122 indicaron que hay 4 personas heridas. Sin embargo, los elementos todavía no han corroborado esa información en el interior del penal. El temor se apoderó de los vecinos del sector, quienes con miedo a ser identificados subrayaron que el poder y el control vienen desde adentro y que es difícil que las autoridades intervengan. Es algo que no se puede controlar, ellos son los que mandan más bien a las autoridades. Si hubieran buenas autoridades, no estuviera la inseguridad como está. Los lugareños piden a las autoridades más seguridad para proteger la integridad de quienes viven en los alrededores del sector. La verdad que sí, deberían de poner más así control, que lo controlen más ahí o que haya mucha seguridad. Que ponen más seguridad pues que para que no va a pasar otra vez así, ¿verdad? Como respuesta del suceso, autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público realizan una requisa en el lugar para encontrar información que pueda fortalecer las investigaciones. Con información de Daniel Ramírez, Fuerza Informativa Azteca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, el tema ya está ahí servido. Vamos a hablar acerca de este reciente motín, pero realmente de cómo está el sistema penitenciario, que es algo muy importante, es algo que realmente es lo que hace que exista o no un cumplimiento fiel o no de la ley en muchísimos aspectos. Así es que vamos a hablar con nuestros expertos invitados y tenemos acá a 2 exdirectores del sistema penitenciario, a la licenciada Patricia Guillermo Duchea y también al licenciado Eddie Morales. Les agradecemos a ambos por estar acá esta noche. Bien, el sistema penitenciario ha tenido estos problemas y solo les vamos a citar algunos recientemente. Van a ver ustedes esta gráfica en sus pantallas. El 30 de noviembre de 2015 hubo también un motín en la Granja Penal Canadá, 16 muertos. El 1 de enero de 2016 en Puerto Barrios, 8 muertos en otro motín. El 30 de septiembre de 2018 en Pavón, 8 muertos más. El 7 de mayo de 2019 en Pavón también, 7 muertos más. El 20 de mayo de 2021 en Cantel, 7 muertos. Y bueno, tenemos los acontecimientos recientes para platicar acerca de esto. Pero una de las cosas graves con las que queremos platicar, cada vez, recientemente han estado requisa tras requisa, han organizado muchas requisas. Cada vez que se organizan las requisas encuentran lo mismo, armas de fuego, armas punzocortantes, por supuesto, drogas, enormes cantidades de cable coaxial y routers. Es básicamente lo que encuentran. Y directorios telefónicos de supuestas víctimas de extorsión. A ver, esto no tiene explicación si no es porque el mismo sistema penitenciario está en connivencia con los que están allá adentro. Licenciada. Sí, efectivamente, Eduardo, es el factor humano el que falla. Aquí la ley podrá estar muy linda, la ley de régimen penitenciario podrá estar todo en orden, pero sí, el elemento humano que dirige un sistema, el segundo de a bordo, más los elementos operativos, son personas que no tienen, unos el concepto y otros no tienen el concepto moral, ¿verdad? Que es recibir dinero, recibir prendas y ser permisivo, o sea, permitir que personas ajenas al sistema manden.
Entonces, ¿qué sucede? Hay requisas, hay todo lo que usted desee, pero los muertos continúan. Las armas continúan, las extorsiones igual. Y usted, como persona, como ciudadano, dice, bueno, ¿qué pasa en este país? Son las personas. Y si usted no sabe elegir como mandatario a eficientes personas que sepan no solo de manejar operativamente en la forma también, que dijera yo, técnica, y conducir a sanciones severas a los personajes que permiten ingresar armas, ingresar toda esa serie de objetos que son prohibidos, evidentemente no hay resultados. ¿Qué sucede? Consignan a una persona que ha hecho una barbaridad, que se le encontró entrando el arma y luego sale absuelto. No, aquí tiene que aplicarse la ley. No solo contra unos u otros, o los que menos pagan, o los que menos tienen, o los que menos, o los que son los despreciados, ¿verdad? Aquí tienen que pagar todos, hasta el más importante y hasta el último. Ahora, tiene que haber una complicidad seria, porque es un secreto a voces que es el gran negocio de los guardias del sistema penitenciario. Les incautan un teléfono, al día siguiente de la requisa les están vendiendo el mismo teléfono se habla de precios de 3.500, 5.000, y lo mismo sucederá con el cable coaxial, con los routers y con la droga y todo lo demás. ¿Qué hacemos? Primero hay que analizar muchos aspectos que van muy relacionados en cuanto a cómo se selecciona las personas que van a dirigir el sistema penitenciario. En muchas ocasiones es por compadrazgo o por algún tipo de afinidad de política del partido de gobierno de turno. Desde ahí ya empezó mal, porque este es un trabajo técnico. Es más, ahora la ciencia penitenciaria, tal y como se ha hablado, es una ciencia. Se está tergiversando en cuanto a la selección de la persona que va a dirigir un sistema penitenciario. Y posteriormente a esto se inicia un proceso de selección de las diferentes subdirecciones, por ejemplo, el subdirector general. Desde ahí tenemos que empezar a seleccionar las personas idóneas que realmente necesita un sistema penitenciario. Posteriormente a esto se inicia a hacer una depuración que se profundice no solo en cuanto a la operatividad de los centros y quienes la dirigen, sino que va mucho más allá en cuanto a cómo fortalecer la carrera penitenciaria. Cuando se establezca esto, entonces empieza un proceso mucho más avanzado que va relacionado a la infraestructura, a la tecnología que se va a implementar, los protocolos de seguridad que se deben implementar, a la organización y funciones y procedimientos que debe de establecerse como una normativa de cumplimiento. Y posteriormente a esto, darle el cumplimiento fiel a la ley del régimen penitenciario que ya está, y de igual manera el reglamento. Ahora, entonces, ¿cómo se rompe ahí es donde verdaderamente podemos ir cambiando algo. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Porque yo supongo que esto es algo parecido al narcotráfico. El guardia del sistema penitenciario que no se cuadra con los que están allá adentro lo matan. Amenazarán a sus familias, amenazarán al guardia, amenazarán. El director, el alcaide, el mismo director del sistema penitenciario que no se cuadra, lo matan. Entonces estamos luchando contra una mafia muy, muy poderosa ahí. ¿Sabe qué, Eduardo? Esto se ha complicado más cada vez. Realmente las famosas escuelas de la delincuencia, todos dicen las cárceles. Entonces, la idea que queremos, ¿queremos rehabilitar o solo castigar? Porque esa es una disyuntiva que existe. No todos dicen, ¿para qué esos vamos a gastar dinero en esos sinvergüenzas, que aquí, que allá? O vamos a realmente a rehabilitar a esa gente que está mal. Fíjese qué pasó con este muchacho. Este muchacho que llegó, estaban diciendo, hay un arma. Entonces dijo él, la fue a entregar. Eso es una cosa sintomática. No es que él haya querido hacer el show ni nada. Era un riesgo que tenía él también. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Lo sacaron de donde estaba, frente a las autoridades. Se los secuestraron y lo mataron.
Entonces, eso es lo que usted debe de visualizar. O sea, ese gran manejo ya de descontrol, de violencia, ya merma hasta los principios morales y espirituales de cualquiera. Entonces, tiene que hacer algo la autoridad, pero tiene que venir desde arriba. No solo el director va a estar haciendo todo eso, hoy no se puede. La sociedad en sí, tenemos que estar involucrados en que estamos formando desde lo más bajo de los lumpes, de esas barriadas que hay, gente que no tiene acceso a educación, no tiene acceso a trabajo, menos a diversión, menos a nada. Lo único que tienen es acceso a delinquir. Y las grandes masas delincuenciales que son los narcotraficantes salen muy beneficiados con ese tipo de violencia. Y si usted apunta muy bien algo, si estamos así ya, en donde ya peligra un director que lo pueden matar, y a muchos los han matado, y que a un guardia o lo que sea, tenemos que luchar con un elemento externo, que es una sociedad que está carcomida, y que tenemos que emparejarla, y ver cómo se le da opción de educación, de acceso a un trabajo adecuado, mínimo, porque no se preparan esas personas. Esto es un macro, no es solamente un sistema penitenciario que evidentemente hay que arreglar y componer, como bien lo apunta el doctor. Ahora, este negocio, porque es un negocio, ¿a dónde va a llevar, da ese dinero? Es conocido también lo de la famosa talacha. Hasta en el Mariscal Zavala y en cualquier lado, la gente tiene que pagar por un lugar para dormir, tiene que pagar por sus alimentos, tiene que pagar por todo. ¿A dónde da ese dinero? ¿A dónde va a dar ese dinero? Mire, lo que sucede es que en muchas ocasiones estas estructuras funcionan a través de códigos de silencio o pactos de silencio, que se le llaman. A veces algunos le llaman pactos de honor. ¿Qué sucede? Lo que está sucediendo en un sector determinado, posiblemente el otro no lo sepa. Y muchas veces estos personajes que van tomando el control de los diferentes sectores, pues de una manera muy sigilosa se ponen de acuerdo en cuanto a cómo ellos llevar a cabo esta exacción, porque realmente es una exacción, una extorsión. Pero el problema serio es que hay una complicidad muchas veces del mismo quien dirige, no el sistema, sino el centro penal, con los guardias y el recluso. Entonces hay una corrupción en la cual se manejan ganancias dentro de las tres partes. Y es aquí donde muchas veces utilizan cuentas bancarias distintas a las que pueda pertenecer al que es director de centro, guardia penitenciario o el mismo recluso que está pagando o está cobrando. Y aquí es precisamente la incógnita, hacia dónde llega ese dinero que a través de la extorsión que utilizan estas estructuras, pues llega. Es probable que para el mismo crimen organizado o estructuras criminales externas de las prisiones, que les ayuda no solo a vivir a expensas de quienes están recluidos, sino que también para ampliar sus operaciones en compra de armas, compra de celulares, la continuidad de la extorsión a diferentes personas. Directamente no solo están obteniendo dinero de ahí, sino que también del dinero que extorsionan a pequeños comerciantes. Esta es una estructura tan bien montada, tan extensa, que esto le corresponde precisamente a la inteligencia de Estado, que debería darle un seguimiento a estos casos y posteriormente en coordinación con el Ministerio Público y la DEIC, que es en su gran mayoría quien interviene, a capturar y desestructurar todas esas estructuras, valga la redundancia, del crimen organizado, porque tienen un grado de complicidad. Y en cuanto al sistema penitenciario, hay 3 unidades que deben de ser utilizadas para este fin. El primero es la Inspectoría General, que debería estar velando por todos estos casos que suelen suceder
dentro del sistema penitenciario. El otro es la unidad de análisis de información penitenciaria, que es una unidad de inteligencia y que recaba información para otros entes investigadores como el Ministerio Público, como la Policía Nacional Civil y muchas veces hasta para la inteligencia de Estado. Y el otro elemento fundamental es la subdirección de operaciones, quienes realmente tienen el control de todos los directores y subdirectores de los centros penales. Yo tendría que preguntarle después si existe inteligencia en el Estado, ¿verdad? Pero eso es ya una pregunta en doble sentido. Licenciada, con usted siempre hemos debatido quiénes son realmente reeducables y quiénes no. Se está construyendo, entiendo yo, una prisión que va a tener espacio para 1,000, o sea que se prevé que van a haber hacinados 3,000 allí, o sea que va a suceder lo mismo con eso. Pero se está construyendo una prisión para 1,000 de esas personas que no debiesen de ver ni la luz. A ver, ¿realmente cree usted que todos son reeducables? Porque, a ver, el que le quita ya una cabeza a alguien, yo no creo que haya mucho que hacer allí. Miren, de un porcentaje de 100 que vamos a analizar y que yo viví personalmente, eran los famosos mareros, unos criminales, por lo menos eran 8 o 10 los que connotados, y que estaban juntos en la comisaría 31, tanto Mara 18 como la Salvatrucha. Y había un ejecutado cada semana, cuando llegué. Al final entramos a un acuerdo, que tenían que convivir y educarse. Unos dijeron no, otros sí. Después unas pantallas así como usted las que tiene aquí. Con la iniciativa privada me las regalaron y me las pusieron. Mira, solo canales educativos. Por lo menos estaban todo el día en lo ocioso, pero se estaban viendo en las pantallas y viendo los canales educativos. Y usted no se imagina que en 3 meses ya la actitud cambió. Ya no hubo tanto ejecutado y convivían, porque era una bomba de tiempo. Y todos me decían, te van a hacer motín, te van no sé qué. Todo, hasta me llamaba el señor Blanque, me acuerdo yo, de Canal 7, le van a hacer motín. Nada. Estuvieron esos muchachos, mire, bien portados. Entonces usted cree que, usted me dice, mire, esos no, eso es imposible, no, esa gente, olvídese. Sí pudieron hacerlo. Y les mejoré las condiciones de vida y la comida. Y les puse a educar. O sea, los famosos talleres de aprendizaje que ellos tenían entretenidos. No había espacio, no había ni qué hacer, no habían talleres, no había nada. Pero empezaron a tomar una actitud distinta. Cuando yo me fui, fue la única unidad que llamó y me dijo, vaya, le tenemos una sorpresa. Y era el 10 de mayo. Yo fui. 271 muchachos. Y hacían las mallas así, mire. Seño, y todo. Y estaba siglo XXI cuando existía todavía, ¿verdad? En papel. Y la famosa piscina donde ellos tenían para lavar su ropa, para bañarse y quitarse esos hongos que les salían en la piel. Dije, ¿qué creen? Entre, señor. Y todos, no. Entre, le tenemos una sorpresa. Abran, dije. Y solo un muchacho de Douglas abrió la puerta. Y yo entré. ¿Y sabe qué tenían? Se hacen franqueo. Empieza uno a hablar como que era político, porque me asusté, un muchacho como de 25 años. Y entregan la piscina y se la dan. Mándesela al ministro, me dijo. Va a ver qué nos va a pasar a nosotros después. Esos muchachos se portaron también, y usted oye, porque tengo el grabado, lo que dijeron. En 3 meses rompen el sur, empieza el relajo de muertes, hay 35 muertos en ese lugar, comisaría 31, y muchos más en las demás prisiones. O sea que fue como un rompimiento. Y empezaron a matarse y a enfatizar que lo económico era lo más importante. Y entonces los pobres pilotos de las camionetas ejecutados. Empezaron la maldad. Entonces, si usted da cuenta, si usted no tiene un aliciente mínimo para una bestia o para alguien violento o algo, se vuelven peor. Y eso es el resultado. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados en algunos instantes.
Estamos entonces platicando acerca de las prisiones del país, un problema que sigue siendo enorme. Bien, tenemos alrededor de, ¿qué? 25.000, 26.000 personas hacinadas en el sistema penitenciario. Se está construyendo esta prisión, entiendo yo que es en Escuintla, ahí va a haber un espacio para 1.000 de los reos más peligrosos del sistema penitenciario. Y que como son las cosas, pues se puede prever otro hacinamiento igual en esa prisión. ¿Realmente una prisión puede hacer la diferencia? Miren, uno de los grandes problemas que ha sucedido en Guatemala es que aparte que el sistema penitenciario ha sido abandonado por mucho tiempo, y hasta realmente más o menos el año 2000 se construyeron nada más 2 prisiones, que una fue Fraijanes 1 y el otro posteriormente fue Fraijanes 2. Entonces, a partir de ese momento, la infraestructura carcelaria, aparte que ya estaba deteriorada, no se invirtió. Y es aquí precisamente donde la crisis de criminalidad externa inició a llenar los diferentes recintos penitenciarios. Siempre he dicho que cárcel que se construya, cárcel que va a ser llenada. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá para evitar esto? Lo primero que debe hacerse con esta prisión, que por cierto es en Mazagua, es la clasificación de acuerdo a un perfil criminológico de la persona. Otros le llaman perfil criminal, es lo mismo. Y a partir de esa selección, entonces ir segmentando a la población de acuerdo a ese perfil y fundamentalmente empezar a fortalecer los equipos multidisciplinarios que van a requerir para la rehabilitación de estos privados de libertad. Acá dentro de esa selección que haya, automáticamente se va a tener que fortalecer esta prisión que se va a construir y habría que ver si va a ser de cumplimiento de condena, debería de ser, no preventiva, y es aquí donde verdaderamente va a ayudar, pero si no hay una coordinación previa dentro del organismo judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal, Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, pues definitivamente si no hay un trabajo coordinado en conjunto y de una manera interdisciplinaria e interinstitucional, pues de mucho o poco va a servir esta prisión si no se lleva a cabo todo ese proceso tan selectivo para llevar ahí las personas que requieran ese traslado a esa prisión nueva. Ahora, ¿cómo podemos aspirar a esa clasificación Aquí de es peligrosidad, de acuerdo a la por- peligrosidad? Por eso le decía, Ni las carceletas en el organismo judicial tienen esa clasificación. Es cierto. Lo Y que- no solo eso, le voy a decir, Eduardo, el problema es este, nos vamos a llenar de cárceles, si usted quiere. Exacto. Pero eso no es la solución. La solución es realmente determinar una clasificación de lo que ya hay y sacar esa mora judicial, discúlpeme, porque hay una cantidad de gente que está detenida 2, 3 años por un delito que es por 3 años. Vea, esa mora judicial es la que está carcomiendo el sistema penitenciario. Y además llenándole las bolsas a ciertas personas que son las que suministran el alimento, cobrando millonadas para el pueblo. Eso no es correcto. Lo que sí debe hacerse es una acción preventiva. Y esa acción preventiva es ser a lo interno de un sistema penitenciario generando educación, trabajo para los que sean aptos. También usted tiene razón. Y los que no sean aptos, sí destinarlos a un lugar totalmente, hasta con un tratamiento psiquiátrico y psicológico, usted crea, lo que usted quiera. Pero también preventivo en nuestro país. Porque mientras más pobreza haya, más olvido de esa gente, como dice Galeano, eso entorpece cualquier progreso, porque no hay oportunidad de que estudien, trabajen y logren un nivel medio de vida, ¿me entiende? Entonces, esas son las prevenciones que hay que hacer, porque si no, llenos de Ahora, cárceles a ver, y llenos de las maras situaciones. vienen y se crearon en un país lleno de oportunidades,
lleno de lugares donde podían ubicar sus vidas hacia otro lado, porque las maras vienen de Estados Unidos. Permítame. Las maras vienen y fueron un producto de allá y que vinieron para acá. Aquí. Hay gente que no puede redimirse, hay gente que siempre va a escoger lo fácil. Habrá una gran cantidad que va a escoger el trabajo, pero es que hay gente que no escoge el trabajo. ¿Sabe cómo los reclutan? Cuando son niños que son, Sí, claro. que evidentemente quedan huérfanos porque son hijos de prostitutas y las matan al camino, y hombres que se ni nada que ver. Entonces, en los barrancos hay quienes se hacen de madres y de padres postizos, y usted ven un montón de niños que utilizan para pedir limosna que no son hijos de esas Ahora, personas. le voy a decir una Ahí cosa. empieza la Usted maldad tiene y razón. empiezan los niños que no tienen oportunidades. Yo le compro la idea de que hay gente allí con la que se puede trabajar, pero no creo que con todo se pueda trabajar. se puede con ni todo, mucho yo menos. sí ya se lo dije. Y en ese sentido, hay gente que sí hay que ponerla a un recaudo muy, muy diferente de los Pero demás. último, antes de que haya una cosa, le digo, la gente que está así tan, de unas psicópatas y todo, son gente que fue abusada de niños, que fueron violados, que fueron maltratados, o sea, gente que está mal, ¿me entiende? No crea usted que esos son nada más por una que estimulación propia, que son malos, no. Mire, hay gente que fue maltratada de niña, hay gente de niños, hay gente que tuvieron una vida terrible y que esos sin son los que embargo qué? son ciudadanos correctos. Algunos. Hay con los dedos muchos que son, contados. yo le diría que la mayor cantidad son ciudadanos correctos a pesar de que vienen de un ambiente quizá negativo y muy difícil. No, pero eso no. Es que el problema- discúlpeme. el Yo proble- sí solo le aclaro que hay gente muy, muy humillada y muy abusada que entonces se vuelve totalmente un parásito para la sociedad. Sí, los hay. Eso no se lo voy a negar. Mire, lo que pasa acá es que hay una serie de problemas estructurales, ¿ya? Y parten precisamente de la problemática social existente de muchos años atrás. Esto no es nada nuevo. Si no se resuelven esos problemas estructurales en cuanto a las oportunidades, en cuanto a la educación, a los servicios básicos, entiéndase, educación, seguridad, salud, empleo, siempre va a haber una dinámica criminal donde ciertas estructuras se van a aprovechar de estas personas cuando están en un estado de vulnerabilidad o de desventaja social. Y aquí es lo que tiene que ponérsele mucho énfasis a algo importante que se le llama políticas públicas o políticas de Estado. Y entre ellas hay una principal en cuanto al fenómeno de la criminalidad, que es la política criminal. Tiene dos ejes fundamentales: la prevención y la reacción contra la criminalidad. Acá es precisamente donde esta política criminal debe fortalecerse. Hay una que es de gobierno y otra que es de Estado, y esta se debe adaptar a la de Estado para darle continuidad. Pero el problema real es que cada 4 años quieren inventar el agua azucarada, cuando realmente esto se le debe dar una continuidad a las políticas de Estado de una manera efectiva. Y ahí entra precisamente la reforma al sistema penitenciario. Y entonces ahí se puede empezar a atacar todo este tipo de problemas. Este es un tema muy grande y una gran discusión. Por supuesto que el país tiene esas condiciones de pobreza y desgraciadamente todos sabemos por qué siguen eso. Pero mientras tanto hay gente inocente muriendo. Y eso sí es lo que no se vale y es lo que no se debe permitir. Pero muchas gracias a ambos. Les agradezco mucho por sus opiniones, por haber estado esta noche acá en Estado de la Nación. A todos ustedes también, muchas gracias por su compañía. Tengan una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias.